reciente encuesta que se llevó a cabo por parte del Ministerio de la Juventud junto con lo que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, se levantó información interesante con relación a qué necesitan los jóvenes. En ese sentido, se entrevistó 10.500 jóvenes dominicanos y se les preguntó, bueno, ¿cuáles son los temas principales, los temas que más le interesan, los temas que más le importan a los jóvenes en la República Dominicana? Y el principal tema está vinculado con el empleo. El principal tema está vinculado con el empleo o emprendimiento. El 68%, es decir, casi 7 de cada 10 dominicanos jóvenes piensa que su principal preocupación, su principal tema de interés es el empleo o el emprendimiento. ¿Y qué significa eso? El empleo es aquello que necesita el joven para insertarse y pasar de la vida estudiantil hacia la vida productiva en términos de capacidad de generación de ingresos. Recuerden que una persona a lo largo de su ciclo de vida pasa de no tener ingresos directos, sino que simplemente recibe transferencias. Cuando es un niño, recibe transferencias de sus padres, quienes le dan la comida, le dan la vestimenta, le dan los servicios médicos en términos de salud, etcétera. Le dan los servicios educativos, le dan todo eso en forma de transferencia y con esto pues se va acumulando cierto capital humano y luego con ese capital humano pues se llega ya a un periodo que puede ser final de la adolescencia o puede ser ya después de los 20, 21, 22, dependiendo cuando termine la universidad, que decide entonces insertarse en el mercado de trabajo para él entonces comenzar a obtener sus ingresos que vienen ya en base a lo que es el trabajo productivo. Y a partir de ahí entonces comienza esa curva del ciclo de vida que llega hasta un máximo que por lo general está entre los 45, 50 años y a partir de ahí entonces comienza a tener cierto comportamiento descendente hasta que ya termina lo que es la vida productiva y a partir de ahí entonces ya comienza a vivir de lo que son sus ahorros o de las transferencias que le puede hacer su familia. Es decir, esa es la vida, digamos, el ciclo de vida en términos económicos de una persona. Pues los jóvenes que están terminando ya sea la escuela o terminando la universidad, su principal tema es, bueno, ¿cómo me inserto en ese mercado de trabajo? Porque se sabe que en el mercado de trabajo es que va a poder obtener esos ingresos. Se puede insertar ya sea como empleado o ya sea generando una empresa, es decir, emprendiendo un proyecto. Entonces vamos a ver qué significa eso. Mire, lo primero que tiene el joven que saber es que para poder insertarse en ese mercado de trabajo, y cuando hablo de insertarse exitosamente, es decir, con un buen nivel de ingreso, necesita capital humano. Y el capital humano implica dos elementos. Uno, educación y dos, salud. Educación significa que tiene que tratar de acumular la mayor cantidad de conocimientos durante sus primeros, ya sea 18 años o 22 años, dependiendo si se queda a nivel de bachiller, a nivel técnico o a nivel ya universitario. Yo voy a asumir 22 años. El muchacho necesita en esos primeros 22 años sacar la mayor cantidad de información. ¿Qué pasa si alguien que debía sacar en esos 22 años un nivel de educación y de preparación no llega a los 22, sino que se queda únicamente con un nivel educativo de octavo de primaria? Hay muchísimos jóvenes dominicanos que abandonan la escuela a nivel de octavo. Cuando pasan ya a primero de bachillerato, abandonan. Ese es el típico que abandona la escuela y que trata de insertarse en el mercado de trabajo a esa edad, que por lo general es 14 años. A los 14 años, muchos niños en la República Dominicana, principalmente hogares pobres, deciden abandonar la escuela, principalmente los varones. Los varones deciden abandonar la escuela y entonces tratan de insertarse. ¿Qué puede hacer un muchacho de 14 años, 15 años sin preparación? Ser ayudante en algún negocio. Ser ayudante en algún negocio significa, en el mejor de los casos, si trabaja formal, en el mejor de los casos, salario mínimo, pero la mayoría de las veces no trabaja formal. No tiene cédula todavía, por lo general es un ayudante de un negocio que puede ser formal, puede ser informal, pero el muchacho lo contrata de manera informal y entonces eso significa que entra en su mercado de trabajo de manera informal. Entonces, ¿qué implica eso? Pues el muchacho con baja educación y entrando en el mercado informal, entra con un nivel de ingreso por debajo incluso del salario mínimo.
entonces ya esa persona entra mal al mercado de trabajo. Usted me dirá, bueno, pero entró, sí, pero entró mal al mercado de trabajo. Bueno, pero está ganando más dinero que otro muchacho que se quedó en la escuela con 14 años. Eso es correcto. Están ganando más dinero que otro porque ese otro no ha entrado al mercado de trabajo, está ganando cero ese otro, porque ni siquiera participa en la población económicamente activa. Tiene edad de trabajar porque supera los 15 años, pero no tiene una decisión de entrar al mercado de trabajo, ese que se queda en la escuela. Pero el que salió de la escuela entra al mercado de trabajo, pero entra, perdón, pero entra con un muy bajo nivel de ingreso. Entra con un muy bajo nivel de ingreso y lamentablemente entonces, como su nivel educativo es muy bajo, va a pasarse la mayor parte de su vida ganando pues niveles de ingresos en el entorno del salario mínimo. Es muy poco probable que pueda mejorar significativamente su ingreso a lo largo de su vida. Entonces, esa persona que abandonó la escuela, que entró al mercado de trabajo, que entró en un mercado informal, que entró con un nivel de ingreso por debajo del salario mínimo, se queda durante la mayor parte de su vida ganando un salario, en el mejor de los casos, en el entorno del mínimo. Aquel que, sin embargo, se quedó en la escuela, terminó el bachillerato, pues va a tener un nivel de ingreso ligeramente por encima de ese que abandonó la escuela. Pero si además se quedó y llegó a la universidad, entonces se va a tener un ingreso ya mucho más elevado que el que dejó la escuela en el octavo y el que dejó la escuela o el que terminó la escuela a nivel de bachillerato. Entonces, ahí vemos cómo la educación le va a facilitar entrar al mercado de trabajo con un mayor nivel de ingreso. Claro, si usted me dice, ¿qué tan fácil se entra al mercado de trabajo? Aquel que abandonó la escuela entra muy rápidamente, muy rápidamente. O sea, porque la pobreza implica que usted necesita entrar rápido al mercado de trabajo. Usted no va a ser exigente. Su salario de reserva es muy bajo. Usted trata de entrar rápidamente. Ahora, aquel más educado tiende a esperar más, tiene un entorno que lo protege más y entonces tiende a esperar más para poder entrar al mercado de trabajo. Tiene un salario de reserva más alto. Eso significa que va a exigir un mayor salario para poder entrar, ya sea que terminó el bachillerato, ya sea el universitario. Entonces, fíjense ahí cómo ya el nivel educativo te ayuda a entrar al mercado de trabajo. Ahora, no solamente te ayuda a entrar al mercado de trabajo, sino te ayuda a entrar con un determinado nivel de ingreso. Porque hay que recordar que a mayor nivel de educación, mayor nivel de ingresos. Se han estimado muchas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Mincer. Las ecuaciones de Mincer son ecuaciones que establecen cuál es el nivel de ingreso por año educativo. Por cada año educativo que usted va a tener en su haber, pues en esa misma medida usted observa un mayor nivel de ingreso. Específicamente, por cada año adicional, usted va a recibir entre 7 y 8% de incremento con relación a ese año anterior. Si usted tenía, por ejemplo, un nivel de ingreso de 20,000 pesos, un año más le va a dar un ingreso de 20,000 pesos más un 8%, es decir, 1,600 pesos adicionales. Entonces, ahí usted va a tener un incentivo de alcanzar un mayor nivel educativo cada vez más. Claro, hay situaciones donde usted se va a dar cuenta de que además de los años de educación, se luego incluye en esa ecuación los años de experiencia. A mayor año de experiencia, usted va a alcanzar también mayores niveles de ingreso. Eso se ha estimado muchísimas veces acá para la República Dominicana. Hay un equipo de investigadores en el Ministerio de Economía que han hecho esas estimaciones. Hay un equipo de investigadores en el Banco Central que han hecho ese tipo de estimaciones. Econometristas muy buenos en ambas instituciones han estimado ecuaciones de Mincer que permiten determinar esa relación entre educación y nivel de ingreso. Aquellas personas más educadas son las personas que tienen mayores niveles de ingreso. Entonces los jóvenes le dicen a quienes lo entrevistan, mira, a mí mi principal problema, mi principal tema de interés es el empleo. Ahora, cuando le dicen el empleo, no es un empleo común y corriente, es un empleo que tenga un buen nivel de ingreso. Pero para eso, entonces, ahí caemos en el segundo elemento importante, la educación. Los jóvenes establecen que la educación es un tema fundamental. 65% de los jóvenes lo considera como uno de los temas principales. 65% de los jóvenes lo considera importantísimo. ¿Qué significa esto? Que están diciendo los jóvenes que la educación a mayor nivel educativo pues tendrá mayor capacidad de insertarse en un buen empleo. Y eso es así.
Eso es así. Si usted ve la curva de una persona en términos de su ingreso a lo largo de la vida, se va a dar cuenta que aquellos que obtuvieron mayor nivel de capacitación a lo largo de su vida, desde 0 años hasta los 22 años, va a tener un mayor nivel de ingreso que otra que lo obtuvo de 0 años a 14 años, por ejemplo, o que comenzó a los 6 años, porque el que termina a los 14 generalmente no comienza a los 0 años, comienza a los 6 años de vida y termina a los 14. O sea, fíjense ahí, lo único que tiene es de 6 a 14, eso es lo único que tiene de educación. Cuando usted ve eso, usted dice, wow, entonces lo que estamos es formando una mano de obra que lo que va a recibir durante toda su vida es un nivel de ingreso cercano al salario mínimo. Y eso si entra al mercado formal. Si no entra al mercado formal, se va a quedar ligeramente por debajo de ese salario mínimo. Claro, si usted me dice, bueno, ¿y qué pasaría si usted me comparas a esa persona que está en ese mercado informal y usted lo formaliza y lo lleva a ese mercado formal con todos los impuestos, con todas las cargas que hay? Pues en términos del pocket money, es decir, del dinero que se tiene que llevar a su casa, esa persona, muy probable que gane menos. Muy probable que gane menos. Eso ya se ha estimado también econométricamente. Donde usted compara dos muchachos, el mismo nivel educativo, bajo los dos. Los dos son dropouts, es decir, los dos abandonaron la escuela. Los dos son personas que salieron de la escuela a los 8, en el octavo, a los 14 años, digamos. Salieron los dos. Y este está en el mercado informal y este no está. Y usted compara el dinero que se lleva para su casa. Este del mercado informal se lleva alrededor del 5% por encima de este que está en el mercado formal. Y es simplemente porque este está ya afectado por todos los elementos del código de trabajo. Y entonces cuando usted le incluye todos esos costos, este costo laboral sube, pero la productividad es la misma. Recuerden, los dos tienen el mismo nivel educativo. Si tienen el mismo nivel educativo, la productividad es muy parecida. Si la educación es parecida, si la productividad es la misma, entonces se tiene lo siguiente, que el nivel de salario está reflejando esa productividad. Cuando hablo del nivel de salario es el costo laboral total por persona. Y ese costo laboral unitario o por persona total, pues hace que cuando uno lo vea, uno dice, ok, si tengo, además de los costos que se lleva para su casa, es decir, el salario, más otros costos, en magnitud, y no tiene esos costos, pues a que tiene la misma productividad, le puedo pagar Cuando comparo los dos en términos de ingresos que se lleva para su hogar, se está llevando más que está en el mercado informal que que está en el mercado formal. Entonces, fíjense cómo todos esos elementos influyen sobre los jóvenes. Los jóvenes hay que saber educarlos. Eso es lo clave. A los jóvenes hay que educarlos. A los jóvenes hay que darles la oportunidad de que no se queden únicamente con el nivel de octavo. Tiene que quedarse con un nivel, por lo menos del bachillerato, y que hagan un técnico. O sea, yo creo que ese debe ser una de las grandes metas. Una de las grandes metas para los próximos años en la República Dominicana es reducir a 0 lo que es la deserción escolar. La deserción escolar en la República Dominicana tiene que ser reducida a 0. Yo creo que ya eso es una meta que hay que establecerse. Lo primero fue el 4% de educación. El 4% de educación nos permitió a nosotros enfocarnos en el tema de lo que es el mundo de la infraestructura. Necesitamos una infraestructura para colocar a todos esos muchachos. La infraestructura ya está. Ya está la infraestructura para mantener a los muchachos de primaria y para mantener a los de secundaria en la escuela. Está hecha la infraestructura. Se colocó recursos, un monto importante para la tanda extendida. Ahí están los recursos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evitar que los muchachos salgan, evitar que los muchachos abandonen la escuela. O sea, usted no puede dejar que un muchacho se le vaya de la escuela. Yo recuerdo un caso de un sacerdote que a un niño que había estudiado en una escuela, un colegio privado, después de 5 años de estar en ese colegio, pues le dijeron que tenía o que repetir o irse del colegio. Estaba en séptimo de primaria. Y lo dejaron finalmente, pues, ir al muchachito en séptimo de primaria. En séptimo de primaria lo dejaron ir. Y después, con el paso de los años, ese muchachito se convirtió en un muy buen estudiante en otra escuela que le enseñaron a estudiar. Se convirtió en un muy buen estudiante tanto en el colegio como en la universidad y volvió a ver a ese sacerdote. Que había sido su maestro en cuarto de primaria y que lo conocía. Y también ya era director de ese colegio, ese maestro. Y
se encontraron y hablaron un poco. Y ese maestro, cuando supo que el niño finalmente le habían dicho eso, que se tenía que ir o que se tenía que repetir el séptimo y que al final lo que preferían era que se fuera del colegio, el maestro pensó, fracasamos nosotros como colegio, porque después de haber tenido 5 años a ese niño en esta infraestructura escolar, no era posible que nosotros lo dejáramos ir en esas condiciones. Teníamos que lograr y luchar y sacar el máximo provecho de ese niño. Y no lo hicieron, no lo pudieron hacer. Otro colegio entonces lo aprovechó al niño y le sacó todo su potencial, lo enseñó a estudiar, lo enseñó a desarrollarse, a poder sacar el máximo provecho. Y el niño al final no solamente sacó muy buenas notas en el bachillerato, sino que en la universidad se graduó summa cum laude. Entonces, eso que está claramente definido, eso es lo que hay que aplicar para todos los niños en la República Dominicana. Nosotros no podemos dejar que los niños abandonen en séptimo y octavo la escuela, no. Ese niño que ahí pudo haber abandonado la escuela tenía la suerte que contaba con unos padres que obviamente eran profesionales, no lo iban a dejar abandonar, inmediatamente lo cambiaron de escuela y pusieron mucho hincapié para que se fortaleciera su educación y logró salir de ese bache. En cambio, esos niños en la República Dominicana que abandonan en octavo se pierden en términos de capacidad de poder obtener buenos niveles de ingresos en el futuro. Y eso es injusto. Yo creo que tenemos que hacer un gran pacto nacional a favor de los jóvenes, principalmente esos jóvenes que abandonan la escuela, que son desertores en octavo. Nosotros necesitamos como país ponernos de acuerdo para que los jóvenes en la República Dominicana, ninguno abandone la escuela. Recuerden que quienes abandonan principalmente son los hombres, es decir, los muchachitos son los que están abandonando la escuela. Las muchachitas quedan más tiempo en la escuela. Las niñas se quedan más tiempo en la escuela, tienen una mayor probabilidad de terminar la escuela que los niños. Los niños tienden a insertarse más fácilmente en el mercado de trabajo, lo absorben más fácilmente el mercado de trabajo que a las niñas y por eso abandonan más fácilmente. Pero eso tenemos que romperlo. A los niños tenemos que asegurarles que concluyan por lo menos el bachillerato y a partir de ahí darle una vocación técnica si eso es lo que quieren. O darle la oportunidad de ir a una universidad, pero una buena universidad, una buena. No podemos condenar a los niños pobres únicamente a ir a una mala universidad. No. Y no estoy hablando únicamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por su masificación ha perdido mucho de calidad. No, la Universidad Autónoma de Santo Domingo era una excelente universidad cuando era Universidad de Santo Domingo. Una excelente universidad, pero hay que darle oportunidad a esos muchachos que se gradúan de liceos, esos muchachos que se gradúan de escuelas públicas en general, de que puedan entrar a universidades privadas también, y universidades privadas de élite, ya sea con un programa de becas, ya sea con un programa de asistencia directa, que le den no solamente lo que es la matrícula, sino también darle apoyo para que puedan trasladarse a las universidades, para que puedan comprar los libros, para que puedan ponerse de tú a tú con otros que vienen de hogares más afortunados, hogares con mayores niveles de ingreso. Necesitamos, y eso es fundamental para los muchachos. Tenemos que darle a los muchachos la oportunidad de que se gradúen de bachiller y de que puedan ser un técnico o un universitario, y un universitario que sea una buena universidad. Si hacemos eso, ustedes verán cómo podemos elevar de una forma significativa el ingreso de los muchachos en la República Dominicana. Los jóvenes, hay que, eso es lo que ellos quieren un empleo y un buen empleo y educación. Esos son los dos elementos. Entonces yo le hago el análisis de que primero hay que educarlos bien, darle la oportunidad de que terminen su bachillerato y ahí definir si se va a una escuela técnica o si se va a la universidad y que concluya eso y que se pueda insertar luego en el mercado de trabajo con un buen nivel de ingreso. ¿Eso qué significa? Hay que fortalecer Infotep, hay que hacer escuelas técnicas en todo el país, llenarlo de escuelas técnicas para que esos muchachos puedan irse a capacitar y obtener lo que sería la formación suficiente para obtener buenos niveles de ingresos. Eso es clave para mejorar cada vez más las condiciones de vida de ese tipo de hogares, donde hay presencia de esos muchachos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve.